Amigos, con el tiempo, muchas cosas cambian en nuestras vidas. No debemos temer a estos cambios. En lugar de eso, debemos aceptarlos pensando que traen consigo algo bueno. Aquel que logra dominarse a sí mismo nunca fracasa en la vida, sin importar cuán difíciles sean los tiempos. Tal persona mantiene el control sobre sí misma, incluso en los momentos más desafiantes. En este video hablaremos sobre cómo controlar nuestras emociones en tiempos difíciles y cómo aceptar los cambios para mejorar nuestras vidas. Sabal era un joven de unos 30 años que vivía en una pequeña aldea junto a su esposa. Una mujer de unos 25 años, sencilla y humilde. Ambos llevaban una vida llena de limitaciones, viviendo en una casa de barro con un techo de paja que apenas resistía las lluvias. A pesar de las dificultades, su hogar estaba lleno de amor y esperanza. Cada día, Sabal trabajaba arduamente como obrero, ganando apenas lo suficiente para alimentar a su pequeña familia. Su esposa, que ahora estaba embarazada, iluminaba su hogar con su sonrisa serena y su dedicación. Sabal, al saber que pronto sería padre, sentía una mezcla de felicidad y nerviosismo. Soñaba con el día en que sostendría a su hijo en brazos, imaginando un futuro mejor para él. Una tarde, mientras descansaba después de un largo día de trabajo, miró a su esposa y dijo: «Nuestro hijo cambiará nuestras vidas. Haré todo lo posible para que tenga una vida que nosotros nunca tuvimos». Su esposa sonrió, colocando una mano en su vientre, sintiendo las primeras señales de vida. La llegada de un bebé traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, la vida tenía otros planes para ellos. Un día, mientras trabajaba en la construcción de una carretera, Sabal sufrió un accidente fatal. Una pesada carga cayó sobre él, llevándolo a la muerte en el acto. La noticia llegó a su esposa mientras ella estaba en el hospital, preparándose para dar a luz. La felicidad y la tragedia se encontraron en ese momento. Mientras daba la bienvenida a un hermoso niño, también se despedía del amor de su vida. La mujer quedó devastada. Sin embargo, encontró consuelo en los ojos de su hijo recién nacido. Decidió que debía ser fuerte, no solo por ella, sino por el futuro de su hijo. Aunque su corazón estaba roto, prometió criarlo con amor, enseñándole los valores que su padre habría querido que tuviera. Tras la tragedia, la esposa de Sabal, ahora viuda y madre, tuvo que enfrentarse a una realidad devastadora. En el humilde hogar donde antes vivía con su esposo, ahora solo quedaba el eco de los recuerdos. A pesar de la ayuda temporal de algunos vecinos, pronto entendió que no podía depender de los demás para siempre. Debía ser fuerte por su hijo. Con el paso del tiempo, tomó la decisión de buscar trabajo. Empezó a hacer tareas domésticas en las casas de los más adinerados del pueblo. Cada moneda que ganaba la usaba para alimentar y vestir a su hijo. Aunque las condiciones eran difíciles, nunca permitió que su hijo sintiera hambre o frío. Cuando su hijo cumplió 4 años, lo inscribió en la escuela pública del pueblo. «Quiero que seas alguien en la vida», le decía mientras ajustaba su uniforme. A pesar de su corta edad, el niño entendía que su madre trabajaba arduamente para él. Observaba su esfuerzo y decidió estudiar con dedicación para que algún día pudiera aliviar la carga de su madre. El niño era brillante y aprendía rápido, lo que llenaba de orgullo a su madre. Pero mientras él crecía y prosperaba en sus estudios, ella comenzaba a enfermarse. A menudo ignoraba su salud para no faltar al trabajo. «No puedo darme el lujo de enfermarme», pensaba, pero la enfermedad avanzaba silenciosamente, debilitándola cada día más. Con el paso de los años, el hijo de Sabal comenzó a asumir responsabilidades para aliviar la carga de su madre. A la edad de 12 años, comprendió que debía hacer algo para ayudar. Por las mañanas asistía a la escuela, pero por las tardes buscaba pequeños trabajos en el pueblo.
Algunas veces trabajaba en los campos, otras veces en una tienda de té. Lo que ganaba lo usaba para pagar su educación y contribuir a los gastos del hogar. Mientras tanto, la salud de su madre continuaba deteriorándose. Se negaba a dejar de trabajar diciendo, si no trabajo, ¿cómo vamos a sobrevivir? Pero su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de antes. Un día cayó gravemente enferma y tuvo que quedarse en cama. El niño estaba preocupado por su madre, pero no dejó que eso lo detuviera. Continuó estudiando con empeño, recordando siempre las palabras de su madre. No importa lo difícil que sea la vida, nunca mendigues. Trabaja duro y mantén tu dignidad. A pesar de su corta edad, el niño entendió la importancia de estas palabras y las adoptó como guía en su vida. Un día, mientras su madre descansaba en casa, el niño tomó los pocos ahorros que tenían y fue al médico más cercano para comprar medicinas. Sin embargo, el dinero no era suficiente. Desesperado, decidió buscar ayuda en el pueblo. El niño, decidido a salvar a su madre, pidió ayuda en el pueblo. Sin embargo, muchas personas no estaban dispuestas a tenderle una mano. A pesar de las negativas, no se rindió. Mi madre siempre me enseñó a ser fuerte y no depender de nadie, pensaba mientras recorría el pueblo. Después de varios intentos fallidos, llegó a una gran casa en las afueras del pueblo. Con nerviosismo, tocó la puerta. Una mujer amable abrió y vio al niño, cansado y con ropa desgastada. ¿Qué necesitas, hijo?, preguntó la mujer con una sonrisa cálida. El niño, tragando su orgullo, explicó que su madre estaba muy enferma y que necesitaba ayuda para comprar medicinas. La mujer, conmovida por su sinceridad, lo invitó a entrar. Le ofreció un vaso de agua y algo de comida antes de escuchar toda su historia. Después de oírlo, decidió ayudarlo, pero en lugar de dinero, le dio un consejo. Nunca pierdas la esperanza, hijo. Tu esfuerzo y tu amor por tu madre te guiarán. Con el estómago lleno y el corazón un poco más ligero, el niño regresó a casa. Aunque no obtuvo dinero, las palabras de la mujer le dieron fuerzas para seguir adelante. Al día siguiente, continuó buscando trabajo para ganar lo necesario y ayudar a su madre. El niño, lleno de determinación, siguió buscando trabajo en el pueblo. A pesar de las dificultades, encontró pequeños empleos que le permitieron comprar las medicinas necesarias para su madre. Cada día, dividía su tiempo entre la escuela y el trabajo. Por las noches, cuidaba de su madre, asegurándose de que tomara sus medicinas y descansara. Sin embargo, la salud de su madre continuaba empeorando. Una noche, mientras el niño estaba estudiando junto a la cama de su madre, ella lo llamó suavemente. «Hijo, quiero que recuerdes algo muy importante», le dijo con voz débil pero firme. «Siempre trabaja duro y vive con dignidad. Nunca te rindas, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Prométeme que seguirás adelante, pase lo que pase». El niño, con lágrimas en los ojos, prometió cumplir los deseos de su madre. Esa misma noche, ella cerró los ojos para siempre. La pérdida dejó al niño devastado, pero también lo llenó de una profunda resolución. Honraría la memoria de su madre cumpliendo su promesa. Con el apoyo de algunos vecinos, organizó el funeral de su madre. Aunque ahora estaba completamente solo, el recuerdo de sus palabras le daba fuerzas para seguir adelante. Decidió enfocarse en sus estudios y trabajar más duro que nunca para forjar un futuro mejor. Después del fallecimiento de su madre, el niño quedó completamente solo. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió honrar las palabras de su madre y trabajó más duro que nunca. Durante el día estudiaba en la escuela y por las tardes buscaba trabajos temporales para ganar dinero. Limpió campos, vendió periódicos y ayudó en tiendas locales. La gente del pueblo admiraba su determinación, pero pocos se ofrecían a ayudarlo.
Si mi madre pudo soportar tanto, yo también puedo hacerlo, se repetía a sí mismo mientras enfrentaba los desafíos. A veces, el hambre y el cansancio lo golpeaban con fuerza, pero nunca perdió de vista su objetivo de terminar sus estudios. Una tarde, después de clases, el niño se dirigió a una tienda en busca de trabajo. El dueño, impresionado por su honestidad y determinación, le ofreció un empleo como repartidor. Con el poco dinero que ganaba, compraba comida y materiales escolares. A pesar de las dificultades, su espíritu permanecía inquebrantable. Los años pasaron y el niño, que ahora era un joven, logró completar sus estudios básicos. Con esfuerzo y determinación, decidió mudarse a la ciudad para continuar su educación superior. Aunque estaba nervioso por dejar el pueblo, sabía que era su única oportunidad para mejorar su vida. Empacó sus escasas pertenencias, se despidió de las pocas personas que lo habían apoyado y partió hacia un futuro incierto. Al llegar a la ciudad, enfrentó nuevos desafíos. El costo de vida era alto y encontrar trabajo no era fácil. Pasaba largas horas buscando empleo y, finalmente, consiguió un puesto como ayudante en un pequeño restaurante. Con el dinero que ganaba, pagaba su alquiler y ahorraba lo suficiente para cubrir las matrículas de la universidad. A pesar de la carga de trabajo, no descuidaba sus estudios. Se quedaba despierto hasta tarde en la noche, repasando sus libros bajo la tenue luz de una lámpara. En su mente, las palabras de su madre seguían resonando. Nunca te rindas, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Su dedicación y compromiso comenzaron a llamar la atención de sus profesores, quienes lo alentaron a seguir adelante. El joven también recordaba el día en que una amable mujer le había ofrecido un vaso de leche. Su acto de bondad se convirtió en un símbolo de esperanza para él. Cuando tenga la oportunidad, devolveré lo que recibí, se prometió a sí mismo. Con el paso de los años, los sacrificios y el esfuerzo del joven comenzaron a dar frutos. En la universidad, no solo destacaba por su rendimiento académico, sino también por su disposición a ayudar a otros. Era conocido entre sus compañeros por ser solidario, dispuesto a compartir su conocimiento y tiempo, aunque su situación económica apenas le permitiera mantenerse. Pasaba largas horas en la biblioteca, no solo estudiando, sino también explicando a otros conceptos difíciles de entender. Su dedicación no pasó desapercibida. Durante una conferencia, un profesor que admiraba su compromiso decidió recomendarlo para una beca. Esta beca cubriría sus costos educativos y le daría un respiro financiero. Cuando recibió la noticia, el joven apenas pudo contener sus lágrimas. Esta oportunidad era un cambio significativo en su vida. Con menos presión económica, pudo enfocarse completamente en sus estudios y perfeccionar sus habilidades. Pronto, su nombre figuraba entre los mejores estudiantes de su generación. A medida que se acercaba la graduación, comenzó a buscar oportunidades profesionales. Durante una de sus entrevistas, compartió con honestidad su historia de superación, lo que impresionó profundamente a los empleadores. Fue contratado por una empresa reconocida, donde finalmente tuvo la oportunidad de demostrar su talento. El primer día que se puso un traje para ir a trabajar, recordó las palabras de su madre y la bondad de la mujer que, muchos años atrás, le ofreció un vaso de leche. Ese acto de generosidad seguía siendo su guía y motivación. Aunque su vida parecía estar encaminándose hacia el éxito, el joven no olvidó sus raíces ni las dificultades que enfrentó. Siempre llevaba en su corazón el compromiso de devolver lo que había recibido. Sabía que había llegado lejos gracias a la ayuda de otros, y se prometió que, cuando tuviera la oportunidad, extendería esa misma bondad a quienes lo necesitaran. Con este propósito en mente, se preparaba para enfrentar el futuro con gratitud y determinación. El joven, ahora trabajando en la empresa,
Se destacó rápidamente por su dedicación y ética de trabajo. Sus colegas y superiores notaron su capacidad para resolver problemas de manera creativa y eficiente, lo que le valió varias promociones en un corto periodo. A pesar de sus logros, siempre recordaba los principios que su madre le inculcó: trabajar con honestidad, no dejarse cegar por el dinero y siempre ayudar a quienes lo necesitaran. Un día, mientras revisaba sus correos, recibió un mensaje invitándolo a participar en una conferencia de exalumnos de su universidad. Decidió asistir, aunque su apretada agenda casi se lo impidió. Durante el evento, al observar a los jóvenes estudiantes, recordó los años difíciles que pasó para llegar hasta allí. Al final de la conferencia, un estudiante se le acercó para pedirle consejos sobre cómo superar obstáculos. Sus palabras fueron simples pero impactantes. Nunca te rindas, busca siempre aprender y no tengas miedo de pedir ayuda cuando realmente la necesites. A veces, la ayuda más pequeña puede cambiar tu vida. Este momento lo inspiró a crear un programa de becas para estudiantes desfavorecidos. Invirtió tiempo y recursos personales para establecer una fundación que proporcionara apoyo financiero a jóvenes talentosos, pero con dificultades económicas. En su discurso inaugural, habló sobre su madre y la mujer que le ofreció un vaso de leche. Esos gestos de bondad me salvaron. Ahora es mi turno de devolver algo al mundo, dijo con emoción. Su historia y acciones comenzaron a inspirar a muchos en su comunidad. Se convirtió en un ejemplo de cómo la gratitud y el esfuerzo pueden transformar vidas. Aunque su posición en la empresa seguía creciendo, su verdadera satisfacción provenía de ver a los estudiantes beneficiarse de su fundación. Se dio cuenta de que su propósito iba más allá del éxito profesional. Era ser una fuente de cambio positivo para los demás. Con el paso del tiempo, la fundación que creó el joven creció hasta convertirse en una organización reconocida a nivel nacional. Los estudiantes que se beneficiaron de su ayuda comenzaron a destacarse en diferentes áreas, desde la ciencia hasta las artes. Cada vez que veía sus logros, sentía que su esfuerzo y sacrificio valieron la pena. Sin embargo, nunca dejó que el éxito lo cambiara. Seguía siendo el mismo hombre humilde que recordaba sus días de lucha y las lecciones que su madre le enseñó. Un día, mientras visitaba una de las escuelas apoyadas por su fundación, un niño pequeño se le acercó con un dibujo que representaba un árbol lleno de frutos. El niño explicó: «Este árbol eres tú. Has plantado tantas semillas que ahora hay frutos para todos». Estas palabras lo emocionaron profundamente. Ese dibujo se convirtió en un símbolo para él, recordándole que su vida había tocado muchas otras de maneras significativas. Al reflexionar sobre su camino, entendió que su éxito no se medía por lo que había logrado, sino por lo que había dado. Recordó a la mujer que, años atrás, le ofreció un vaso de leche y cómo ese acto de bondad se convirtió en la chispa que encendió su deseo de ayudar a otros. Decidió buscarla para agradecerle personalmente. Cuando finalmente encontró a la mujer, ahora anciana, le expresó su gratitud. La mujer, sorprendida pero feliz, dijo: «Hijo, yo solo hice lo que cualquier madre haría». Él respondió: «Pero su bondad me mostró el camino cuando no tenía nada. Sin usted, nada de esto habría sido posible». Fue un reencuentro lleno de emoción y lágrimas. El hombre pasó el resto de su vida dedicado a su misión de cambiar vidas. Cuando llegó el momento de despedirse de este mundo, su legado continuó vivo a través de las miles de vidas que tocó. En su lápida, en lugar de su nombre, solo había una inscripción: «El que fue agua para apagar los fuegos». Este mensaje recordaba a todos que, incluso en los momentos más oscuros, un simple acto de bondad puede iluminar muchas vidas.
Saludos, amigos. Todos deseamos llevar una vida llena de felicidad y alegría. Queremos que nuestra existencia esté siempre repleta de paz y armonía. Pero, si los conflictos persisten en nuestra familia, ¿cómo podemos vivir con felicidad? ¿Cómo podemos afrontar el futuro de forma correcta? A veces, el corazón dice, abandona este mundo de una vez, porque los miembros de la familia no están dispuestos a comprenderse entre sí. Sin embargo, si observamos con atención, los conflictos no están limitados a un solo lugar. Están presentes en todas partes, en todas las familias, en la oficina, en las calles. Donde quiera que mires, los conflictos parecen rodearnos. Si no hubiera peleas, envidias, malentendidos o diferencias de opinión entre las personas, este mundo se dirigiría hacia la paz y sería tan hermoso como el paraíso. Sin embargo, existe un dicho popular: donde hay dos utensilios, siempre hay ruido. Pero la realidad es diferente. Aunque no estemos rodeados de personas, el ruido sigue presente. Incluso si estamos solos, nuestras mentes crean un ruido constante. Probablemente te estés preguntando cómo una persona sola puede hacer ruido. ¿Lo has visto? Incluso cuando alguien está completamente solo, murmura, se queja consigo mismo, discute con sus propios pensamientos. Esto ocurre porque las dudas, la confusión y los conflictos internos están siempre activos en nuestra mente. Es por eso que debemos recordar siempre esta lección. Los conflictos no vienen del exterior, nacen en nuestra propia mente. Como se dice a menudo, lo que hay dentro de nosotros se refleja en el mundo exterior. Cuando este caos interno se proyecta hacia afuera, encontramos a otras personas que también están luchando con sus propios conflictos internos. Al encontrarnos, no se resuelven los problemas. En cambio, las dificultades crecen. Cuando dos personas cargadas de conflictos internos se cruzan, la situación no mejora, sino que empeora. Pequeños problemas se transforman en grandes enfrentamientos. Esto lleva a discusiones, enojo, peleas e incluso a situaciones violentas. Después de que estas explosiones emocionales pasan y nuestra mente se calma, muchas veces sentimos arrepentimiento. Reflexionamos y nos decimos, no debería haber actuado así. Este ciclo de errores y arrepentimientos es común, aunque no todos lo reconocen. Algunas personas son tercas y nunca admiten sus errores. Pero si observamos a grandes figuras espirituales como Buda, Mahavira, Kabir o Guru Nanak, encontramos que ellos siempre podían ofrecer soluciones pacíficas a cualquier problema. Esto se debe a que tenían mentes calmadas, libres de conflictos internos. Su tranquilidad interior les permitía enfrentar cualquier adversidad externa con serenidad. Estas grandes figuras espirituales, como Buda, no tenían conflictos internos. Su paz interior les permitía ver el mundo exterior tal como era, sin ser afectados por las situaciones que ocurrían a su alrededor. Cuando alguien les presentaba un problema, podían reflexionar con calma y encontrar una solución adecuada. Su mente tranquila les permitía identificar incluso las soluciones más ocultas dentro de las dificultades. Por el contrario, nosotros, con nuestras mentes perturbadas, a menudo solo vemos problemas. Nos preocupamos constantemente y anhelamos deshacernos de las dificultades, sin darnos cuenta de que estamos atrapados en un conflicto interno que nunca parece acabar. Este conflicto interno se intensifica día tras día, como si estuviéramos librando una batalla constante dentro de nuestras mentes. Mientras lees esto, quizás te encuentres pensando, hemos hablado mucho sobre los conflictos, pero aún no sabemos cómo resolver los problemas familiares. La pregunta permanece, ¿cómo podemos traer paz a nuestros hogares? Un hogar debería ser un lugar de descanso y tranquilidad, pero para muchas personas, al llegar a casa, esa paz desaparece.
Esto lleva a algunos a buscar consuelo en caminos erróneos, como el consumo de alcohol o conductas destructivas, sin darse cuenta de que estas acciones solo crean problemas más grandes a largo plazo. Entonces surge la pregunta: ¿qué debemos hacer en estas situaciones? ¿Cómo podemos traer paz a nuestros hogares? Aquí es donde entra en juego una historia budista que nos ayuda a entender este desafío. Hace mucho tiempo, en una ciudad, vivía un joven cuyo hogar era un lugar de alegría y prosperidad. Sin embargo, con el paso de los años, los conflictos comenzaron a surgir dentro de su familia. Las discusiones diarias entre los miembros de la familia lo llenaban de preocupación y ansiedad, aunque deseaba desesperadamente paz y felicidad en su hogar. La situación empeoraba día tras día. Con el tiempo, el joven comenzó a perder la paciencia. Los constantes desacuerdos y peleas lo llenaron de enojo y en ocasiones perdía el control. Intentó varias soluciones para restablecer la armonía, desde consejos hasta rituales, pero nada parecía funcionar. Su frustración crecía a medida. Un día, mientras reflexionaba sobre su situación, el joven llegó a una conclusión desesperada. No había solución para los problemas de su familia. Decidió abandonar todo y terminar con su vida. Se dirigió a una alta colina con la intención de poner fin a su sufrimiento. Mientras estaba allí, sumido en sus pensamientos, una voz suave lo interrumpió. «¿Por qué estás aquí, hijo mío?», preguntó un anciano maestro budista que apareció repentinamente. El joven, sorprendido, se dio la vuelta y vio al maestro. La calma y serenidad del maestro parecían irradiar luz. El joven le explicó todo: los conflictos constantes en su hogar, sus esfuerzos inútiles por resolverlos y cómo había llegado a la conclusión de que la única salida era abandonar todo. El maestro escuchó atentamente y luego sonrió. «Hijo, todos los hogares tienen conflictos. Esto no es algo nuevo. Sin embargo, el problema no radica en el conflicto en sí, sino en cómo lo enfrentamos». El maestro le ofreció enseñarle una lección, pero con una condición: debes hacer exactamente lo que te diga. Desesperado por encontrar una solución, el joven aceptó. El maestro budista tomó 2 pedazos de madera y le entregó uno al joven mientras mantenía el otro en sus manos. Luego, encendió ambas maderas y le dijo: «Quiero que intentes apagar mi madera encendida usando la tuya también encendida». El joven hizo lo que le pidió. Sin embargo, en lugar de apagar el fuego, ambas maderas comenzaron a arder con más intensidad. A medida que el fuego crecía, pronto no quedó nada más que cenizas. El joven, confundido, miró al maestro esperando una explicación. El maestro dijo: «Así es como funcionan los conflictos. Cuando 2 personas llenas de enojo y resentimiento intentan resolver sus diferencias sin calmarse primero, el problema solo crece. En lugar de encontrar una solución, ambos terminan dañados. Al igual que estas maderas, se consumen mutuamente». El joven reflexionó sobre esto, pero aún no entendía completamente la lección. Entonces, el maestro decidió darle otra oportunidad para aprender. El maestro tomó otro pedazo de madera, lo encendió y le entregó al joven un nuevo pedazo de madera, esta vez seca pero sin fuego. «Ahora usa esta madera seca para apagar mi madera encendida, pero no la enciendas». El joven lo intentó nuevamente. Acercó la madera seca a la madera encendida con la esperanza de apagar la llama. Sin embargo, en cuanto las 2 maderas se tocaron, la madera seca también comenzó a arder. Una vez más, ambas terminaron reducidas a cenizas. El maestro observó al joven, que ahora estaba aún más frustrado. «Hijo, incluso si una de las partes parece tranquila, si dentro de ella hay combustible, enojo, resentimiento o miedo, eventualmente también arderá al entrar en contacto con el conflicto.
Esta es la razón por la que muchas personas que aparentan calma terminan involucradas en conflictos cuando no han resuelto sus propios problemas internos. El joven comenzó a comprender la profundidad de las palabras del maestro, pero aún sentía que no tenía las herramientas necesarias para apagar el fuego. Finalmente, el maestro tomó un último pedazo de madera, lo encendió y le pidió al joven que trajera agua. «Ahora, usa este agua para apagar mi madera encendida», le indicó. El joven, siguiendo las instrucciones, fue rápidamente a buscar agua de un estanque cercano. Regresó y vertió el agua sobre la madera encendida. Esta vez, la llama se extinguió casi de inmediato, aunque la madera quedó parcialmente quemada. El maestro sonrió y explicó: «El agua representa la calma, la paciencia y el amor. Cuando enfrentas el fuego del conflicto con estas cualidades, puedes apagarlo. Es cierto que algunas cicatrices pueden quedar, pero el fuego no destruirá todo a su paso. Si deseas resolver los problemas, debes aprender a ser como el agua». El joven quedó en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de experimentar. El maestro continuó: «Si deseas apagar los conflictos en tu hogar, no puedes responder al enojo con más enojo. Tampoco puedes quedarte en silencio mientras internamente estás lleno de combustible emocional. Debes ser como el agua, fresco, tranquilo y dispuesto a calmar incluso los fuegos más intensos. Pero recuerda, ser como el agua no significa no sentir dolor o sufrimiento. Incluso el agua se convierte en vapor cuando enfrenta el calor, pero siempre mantiene su naturaleza pacífica». El joven asintió lentamente, sintiendo que finalmente entendía lo que el maestro intentaba enseñarle. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control para cambiar su situación. «Ve a casa», le dijo el maestro. «Aplica lo que has aprendido. Sé el agua que calma el fuego en tu familia. Habla con cada miembro, uno a la vez, y escucha sin juzgar. Cuando los demás vean tu calma, comenzarán a reflejarla». Con una nueva perspectiva, el joven regresó a su hogar. En lugar de reaccionar con enojo o frustración, comenzó a actuar con calma y comprensión. Cuando surgían conflictos, se mantenía sereno y buscaba soluciones en lugar de culpar a otros. Poco a poco, los miembros de su familia comenzaron a notar el cambio en él. Inspirados por su actitud, también empezaron a manejar los problemas con más paciencia. Con el tiempo, la armonía volvió a su hogar. Aunque los problemas no desaparecieron por completo, aprendieron a enfrentarlos juntos, con amor y empatía. El joven nunca olvidó la lección del maestro. El agua siempre apaga el fuego, no importa cuán intenso sea. Esta historia nos recuerda que los conflictos no se resuelven con más conflictos, sino con calma, paciencia y amor. Es un recordatorio de que en medio del caos siempre podemos elegir ser el agua que apaga el fuego. Amigos, el dolor es una parte ineludible de nuestras vidas. Todos, sin excepción, lo experimentamos en algún momento. La tristeza llega a la vida de todos, sin importar el estatus o la riqueza. Ya sea un niño pobre o rico, o un anciano, el dolor se presenta sin previo aviso. Sin embargo, ¿cómo enfrentamos ese dolor? Esa es nuestra elección. Hoy les traigo una historia profunda sobre el dolor y cómo puede transformarse en algo que cambia la vida. Es una historia de lucha y de cómo, a pesar de todo, una persona puede emerger más fuerte. Empecemos en la ciudad de Bishampur, donde vivía un hombre muy respetado, Raghav. Raghav era un hombre de negocios de gran éxito, conocido por su generosidad y su sabiduría. Era el dueño de una gran mansión, tenía tierras y propiedades, y su nombre resonaba por todo el reino. Raghav tenía una hija, Aarti, que era su orgullo y su alegría. A medida que pasaban los años,
Raghav comenzó a preocuparse por el futuro de su hija, quien a pesar de ser joven y hermosa, no mostraba ningún interés en casarse. Su único deseo era quedarse a cuidar de su padre. Pero la preocupación de Raghav crecía con el tiempo. Era un hombre mayor y sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Un día, Raghav decidió que era hora de asegurar el futuro de su hija. Aarti, sin embargo, no quería casarse. Le dijo a su padre que lo haría solo si él encontraba un hombre digno de su amor. Entonces, Raghav contactó a un joven comerciante de otra ciudad, Vikram, quien era conocido por su sabiduría y bondad. Cuando Aarti conoció a Vikram, sus ojos brillaron con algo nuevo: esperanza. Aunque al principio no quería aceptar, poco a poco, Aarti comenzó a ver en él una figura digna de su confianza. El día de su boda llegó, y en medio de la celebración, Raghav sintió una paz interna, pero esa paz fue efímera. Poco después de que su hija se casara, Raghav cayó enfermo y falleció, dejando a Aarti devastada. Aunque ya era esposa de Vikram, el dolor de perder a su padre la hizo sentir vacía, perdida y sola. El dolor de Aarti era inmenso. A pesar de que Vikram intentaba consolarla, ella no podía encontrar la paz. Las memorias de su padre la perseguían y el vacío en su corazón parecía crecer cada día más. Se sentía atrapada entre el amor por Vikram y el dolor por la pérdida de su padre. Cada rincón de la mansión le recordaba a su madre y a su padre, quienes habían sido los pilares de su vida. Aarti pensó que nunca encontraría la paz, que su corazón seguiría roto por siempre. A pesar de todo, Vikram estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ayudarla a sanar. Sabía que necesitaba tiempo y espacio, y que no podía forzar a su esposa a olvidar tan fácilmente a su padre. Pero había algo más que no entendía. Aarti había cambiado. Su pasión por la vida, su alegría y su vitalidad se desvanecieron, dejándola como una sombra de lo que había sido. Aunque se preocupaba profundamente por ella, Vikram se sintió impotente ante su dolor. Un día, mientras Vikram estaba fuera de la ciudad, Aarti decidió que necesitaba enfrentarse a su dolor. Fue al templo local, el lugar donde su padre solía rezar, en busca de algo que la guiara. Al llegar allí, se sentó en el suelo, rodeada de la quietud del lugar. Era un espacio sagrado donde podía estar en paz consigo misma. En ese lugar, Aarti comenzó a meditar y a recordar las enseñanzas de su padre. Recordó las palabras que él le había dicho: el dolor es inevitable, pero la manera en que lo enfrentas puede liberarte. Con esas palabras en mente, Aarti comenzó a entender que el dolor que sentía no era un enemigo, sino una oportunidad para crecer. Decidió que debía encontrar una forma de honrar la memoria de su padre y continuar adelante con su vida. La vida no esperaba, y Aarti entendió que ella tampoco podía quedarse estancada en el pasado. Después de días de meditación y reflexión, Aarti comenzó a notar que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. El peso del dolor no desapareció por completo, pero aprendió a aceptarlo como parte de su proceso de sanación. Con el tiempo, pudo ver las bendiciones ocultas dentro de su sufrimiento. Cada lágrima que derramaba parecía liberar una pequeña parte de su alma, y cada vez que pensaba en su padre, sentía que su presencia seguía guiándola, aunque ya no estuviera físicamente con ella. Fue en una tarde cálida, cuando el sol comenzaba a ponerse, que Aarti decidió salir a caminar por el jardín. El aroma de las flores le dio la bienvenida, y al caminar entre los árboles se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era la misma persona que había entrado en el templo semanas antes. Aarti había comenzado a comprender que el sufrimiento no era un castigo, sino una oportunidad para transformarse y crecer. Mientras paseaba, Vikram la observaba desde la puerta de la mansión. Aunque había estado preocupado por ella durante todo este tiempo,
ahora notaba un cambio en su comportamiento. La tristeza en sus ojos parecía haberse desvanecido, reemplazada por una calma que Vikram no había visto antes. Era como si Aarti hubiera encontrado una paz interior que ya no dependía de las circunstancias externas. Esa noche, cuando se reunieron para la cena, Vikram notó algo diferente en su esposa. Había una luz nueva en su rostro, una fuerza tranquila que lo sorprendió. Aarti comenzó a hablar sobre su experiencia en el templo y cómo había encontrado consuelo en la meditación y la introspección. A medida que compartía su viaje emocional, Vikram se dio cuenta de que Aarti ya no solo estaba sanando, estaba transformándose. Mientras los días pasaban, Aarti se encontraba cada vez más en paz consigo misma. Su vida, marcada por la tragedia y la pérdida, comenzaba a tomar un rumbo más sereno. Gracias a la meditación y la reflexión profunda que había hecho en el templo, Aarti se había liberado del dolor que había pesado sobre su alma durante tanto tiempo. Aunque todavía sentía el vacío dejado por la ausencia de su madre, su corazón ya no se sentía completamente roto. Había sanado una parte de sí misma que nunca creyó que podría sanar. Una mañana, mientras se encontraba en el jardín con una taza de té, Vikram se acercó a Aarti y por primera vez en mucho tiempo la vio completamente en calma. Ella no había vuelto a ser la misma mujer llena de angustia y desesperación. Ahora era alguien que había encontrado una fuerza interna que la hacía más fuerte, más completa. Vikram le sonrió con orgullo y al ver cómo Aarti se había transformado, decidió hablarle con el corazón. Vikram comenzó a contarle sobre su propia lucha interna, lo que lo había llevado a ser el hombre que era, aunque al principio él mismo no entendiera su propósito. Pero al igual que Aarti, él también había aprendido que solo a través del dolor y la lucha personal se puede llegar a encontrar la paz y la satisfacción. Ambos se miraron el uno al otro, y por un instante, Aarti comprendió que los dos habían pasado por pruebas similares, pero lo que los hacía fuertes era la capacidad de seguir adelante y superar las adversidades. La historia de Vikram inspiró a Aarti, quien ahora veía a su esposo no solo como un hombre de negocios exitoso, sino como alguien con sus propias batallas internas. Vikram había sido capaz de encontrar la paz en su vida y ahora Aarti sentía que ella también podía. Esa misma tarde, Aarti decidió salir de la mansión y caminar por las calles del pueblo, observando cómo la vida de las personas seguía su curso. Todo parecía más brillante, más colorido. Las flores que antes la hacían pensar en el vacío, ahora llenaban su corazón de alegría. Aarti no solo había encontrado la paz en su vida, sino que también comenzaba a ver la belleza que siempre había estado a su alrededor. Las cosas ya no le parecían grises. Había un color vibrante en todo lo que tocaba, una renovación completa de su ser. En los días que siguieron, Aarti comenzó a ver el mundo de una manera completamente nueva. A pesar de los sacrificios y el sufrimiento que había vivido, algo dentro de ella había cambiado profundamente. Ya no era la misma mujer que antes de la tragedia. Había encontrado su propósito y, aunque la pena nunca desaparecería por completo, ya no sentía que la controlara. En su corazón había un brillo de esperanza que nunca había tenido antes. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Aarti vio a un niño pequeño que lloraba en la esquina de la calle. Su ropa estaba sucia y su rostro reflejaba una tristeza profunda. Sin pensarlo dos veces, Aarti se acercó al niño, lo levantó con suavidad y lo abrazó. En ese momento, algo en su corazón se iluminó. Sintió que había hecho algo bien, algo que la conectaba con los demás. Era como si un pedazo de la paz que había encontrado en sí misma pudiera ahora ser compartido. Mientras sostenía al niño,
Arti comenzó a hablarle en voz baja, consolándolo con palabras de aliento. Arti recordó las lecciones que había aprendido en el templo. La vida estaba llena de sufrimiento, pero también estaba llena de momentos que ofrecían la oportunidad de sanar, de crecer, de compartir y de vivir con compasión. Bikram, que había estado observando desde la distancia, se acercó y se agachó junto a ella. Viendo cómo Arti cuidaba al niño, se dio cuenta de cuán profundamente había cambiado. La Arti de antes, la que solo veía su dolor, había desaparecido, y en su lugar estaba una mujer que ya no solo sanaba a sí misma, sino también a los demás. Con una sonrisa suave, Bikram miró a Arti y dijo: «La bondad que estás mostrando, Arti, es algo que pocas personas tienen. No solo has sanado tu propio corazón, sino que ahora eres una fuente de luz para los demás». Bikram le ofreció la mano al niño y le preguntó su nombre, pero el pequeño, aún asustado, apenas logró responder. Arti lo sostuvo con firmeza, mostrándole que ahora estaba a salvo. En ese momento, Arti comprendió que había encontrado la paz, no solo dentro de sí misma, sino en la forma en que conectaba con las demás personas. Los días pasaron rápidamente y Arti comenzó a sentirse más conectada con su entorno y con la gente de la ciudad. La vida parecía haberla acogido nuevamente, como si la oscuridad de su pasado se hubiera desvanecido lentamente, dejando atrás solo luz. Sin embargo, un día, mientras caminaba hacia el templo, Arti encontró a Bikram esperándola en la puerta. Su rostro reflejaba una preocupación que ella no había visto antes. «Arti, tenemos que hablar», dijo Bikram con una seriedad que sorprendió a Arti. «Algo está pasando en la ciudad. Hay rumores de que los mismos hombres que causaron tanto sufrimiento en el pasado están regresando». Bikram la miró a los ojos y Arti sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, en su corazón sabía que debía enfrentarse a este nuevo desafío. El pasado siempre regresaba, pero ahora Arti no temía. Sabía que ya no era la misma mujer indefensa que una vez había huido. «¿Qué piensas hacer?». Bikram suspiró profundamente antes de responder. «Vamos a reunir a la gente de la ciudad. Si son ellos, si realmente han regresado, necesitamos estar listos, no solo por nosotros, sino también por aquellos que ya no pueden defenderse». Bikram y Arti se dirigieron rápidamente al centro del pueblo, donde comenzaron a movilizar a la gente. Había un aire de tensión en cada rincón, pero Arti no vaciló. Sabía que tenía un propósito, y lo había encontrado: proteger a los que amaba, defender su hogar. No importaba cuánto hubiera sufrido, ahora estaba preparada para luchar por su gente. Poco después, la oscuridad de la noche llegó y Arti y Bikram fueron acompañados por los valientes del pueblo, todos listos para enfrentarse a lo desconocido. El viento soplaba con fuerza mientras avanzaban hacia la antigua fortaleza, donde sabían que la batalla final tendría lugar. Después de muchos días de preparación, Arti sintió que el tiempo de la batalla ya había pasado. En su corazón había una sensación extraña, algo que le pedía que no luchara, sino que buscara una forma diferente de abordar el conflicto. Recordó las enseñanzas que había escuchado en el templo sobre el poder de la calma y la paz interior. Tal vez la verdadera victoria no era derrotar a sus enemigos, sino transformar la situación con compasión y sabiduría. La verdadera fortaleza radica en la calma del corazón, pensó Arti mientras se sentaba bajo un árbol respirando profundamente. El viento suave acariciaba su rostro y por un momento se olvidó de las tensiones que la rodeaban. Si la guerra no es la respuesta, tal vez la comprensión lo sea. Decidió que ese sería su camino, un camino de paz. En ese momento, Bikram llegó a su lado. La expresión en su rostro era una mezcla de duda y ansiedad.
Al ver a Arti tan tranquila, su mirada se suavizó. Sabía que ella había cambiado y su cambio parecía reflejarse en el entorno que los rodeaba. ¿Estás lista para hablar con ellos?, le preguntó Vikram, su voz baja pero firme. Si aún hay tiempo para evitar la guerra, debemos aprovecharlo. Sí, respondió Arti sin titubear. Lo intentaré. El camino de la paz siempre es el más difícil, pero es el único que siento que debo tomar. Juntos se dirigieron al centro del pueblo, donde los demás esperaban. Arti no tenía un plan concreto, solo sabía que debía acercarse a la gente con un corazón abierto, dispuesta a escuchar y aprender. Al llegar al centro, la multitud se quedó en silencio, esperando escuchar qué iba a hacer la joven que había traído el cambio. Amigos, comenzó Arti, su voz resonando en el aire tranquilo de la tarde. Hoy les pido que no tomemos las armas, sino que tomemos nuestras manos y nuestros corazones. Dejemos que la paz se asiente en nosotros y a través de ella abordemos nuestros problemas de una manera diferente. No necesitamos luchar, solo necesitamos entendernos. La multitud la observaba atentamente y la calma de su voz hizo que todos se detuvieran a reflexionar. Arti sabía que la verdadera guerra no era contra otros, sino contra el odio y la ignorancia que habitaban en su interior. Si podía hacer que los demás lo comprendieran, tal vez podría evitar el conflicto que se cernía sobre ellos. La gente del pueblo comenzó a cambiar, pero Arti sabía que su trabajo aún no había terminado. La batalla interna dentro de cada uno de ellos no desaparecería con solo palabras. Era necesario un compromiso profundo con la paz. Mientras la multitud escuchaba, Arti les mostró cómo la paz no solo se encuentra en el exterior, sino también en el interior de cada ser. Lo que necesitamos no es solo el deseo de vivir sin conflictos, sino la disposición a transformar nuestras mentes, dijo Arti mientras caminaba lentamente entre los aldeanos, su tono suave pero firme. Debemos comenzar por cultivar el amor y la compasión dentro de nosotros y desde allí el mundo exterior cambiará. Los aldeanos comenzaron a reflexionar, muchos de ellos con rostros tranquilos, mientras algunos se miraban entre sí, reconociendo la verdad en las palabras de Arti. Era un mensaje sencillo, pero poderoso. La verdadera transformación comienza cuando se elige el camino del entendimiento y la paciencia, en lugar del miedo y la venganza. Mientras la tarde se desvanecía y la noche llegaba, Arti les pidió a todos que se sentaran en círculo, en total silencio. Quería que comprendieran que la meditación no era solo una práctica, sino una forma de conectarse con la esencia de la vida misma, de sentir la paz interna que puede prevalecer incluso en medio de la adversidad. Respiren profundamente, les dijo Arti mientras cerraba los ojos. Dejen que sus pensamientos se calmen, que su mente se libere de las cadenas de la ira y la frustración. Solo cuando logramos esto, podemos encontrar el verdadero camino hacia la paz. Los aldeanos comenzaron a respirar al unísono, y en ese silencio profundo, una paz inquebrantable llenó el aire. No había necesidad de palabras. A Arti los había guiado hacia un estado de comprensión profunda, donde ya no había separación entre ellos, donde solo existía el amor y el entendimiento mutuo. De repente, un sentimiento de unidad se apoderó de ellos. Fue como si todos compartieran la misma mente, el mismo corazón. En ese momento, Arti sonrió, porque sabía que la verdadera victoria no era ganar una guerra, sino superar el sufrimiento y lograr la armonía dentro de uno mismo y con los demás. La luna ya estaba alta en el cielo, y el aire fresco de la noche traía consigo una sensación de renovación. Los aldeanos, aún con los ojos cerrados y en meditación, empezaban a sentir algo más profundo que simplemente tranquilidad.
una conexión con la energía del universo. Cuando dejamos ir nuestros deseos y nuestra necesidad de controlar, es cuando el verdadero poder de la paz se revela, dijo Arti en voz baja, pero firme. Mientras observaba a los aldeanos meditar, había algo en su postura, en su forma de ser, que inspiraba confianza. Sus palabras no eran solo un consuelo, eran una invitación a mirar dentro de uno mismo y encontrar la paz que todos deseaban. Con cada respiración, los aldeanos sentían cómo sus corazones se abrían más, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus mentes. La ira, el miedo y las preocupaciones del pasado parecían desvanecerse, reemplazados por una paz palpable. Los árboles alrededor, bajo la luz de la luna, se movían suavemente con el viento, como si estuvieran en sincronía con la respiración de la gente. El sufrimiento es inevitable, pero la manera en que lo enfrentamos es lo que nos define, continuó Arti. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a caminar con él y dejarlo ir cuando ya no es necesario. Los aldeanos miraban a Arti, admirando la serenidad que irradiaba. La paz no era solo un estado mental, era una forma de ser, de vivir. Finalmente, Arti levantó su mano, indicando que la meditación había llegado a su fin. Los aldeanos abrieron los ojos lentamente, como si despertaran de un sueño profundo. Un susurro de satisfacción recorría el aire. Cada uno de ellos sabía que algo importante había sucedido esa noche. La semilla de la paz había sido sembrada en sus corazones. Ahora vayan con paz, dijo Arti con una sonrisa suave. Recuerden siempre que la paz no es algo que buscamos en el mundo exterior, sino algo que encontramos dentro de nosotros. Los aldeanos se levantaron en silencio, con una nueva luz en sus ojos, sabiendo que sus vidas nunca serían las mismas. Arti observó mientras caminaban de regreso a sus hogares, su corazón lleno de gratitud y esperanza. Ella había enseñado algo mucho más profundo que palabras. Había enseñado cómo vivir en paz, sin importar las circunstancias. La calma de la noche ya se había asentado completamente sobre el pequeño pueblo, pero Arti sabía que su trabajo aquí no había terminado. Había mostrado el camino a los aldeanos. Había sembrado la semilla de la paz. Pero ahora debía asegurarse de que esa semilla creciera y se propagara más allá de las montañas que rodeaban el lugar. Esa noche, mientras los aldeanos se retiraban a sus casas, Arti permaneció bajo el árbol de Bodhi, el mismo árbol que años atrás había sido testigo de su propia transformación. En silencio, ella meditó, sus pensamientos ya no centrados en sí misma, sino en el futuro. Sabía que los vientos de cambio, aunque suaves, no tardarían en llegar a otras aldeas, a otras regiones. Mientras permanecía allí en profunda contemplación, una figura apareció en la distancia. Un anciano de rostro sereno y ojos profundos se acercaba. No era un aldeano conocido, pero su presencia estaba llena de la misma paz que Arti había logrado transmitir. El anciano se acercó lentamente, sin prisa, como si todo en el universo estuviera alineado para que ese encuentro ocurriera. He viajado lejos para encontrar a la persona que ha traído la paz a esta tierra, dijo el anciano con una voz suave pero firme. Tu enseñanza ha comenzado a extenderse, Arti. La paz que has sembrado aquí está floreciendo y ahora es el momento de expandirla. El mundo necesita más como tú. El mundo está lleno de sufrimiento y dolor, respondió Arti en voz baja mirando al anciano con gratitud. Pero si cada uno de nosotros, a su manera, comienza a sanar y vivir en paz, el sufrimiento disminuirá. Ya no es suficiente solo con meditar, debemos vivir con sabiduría, amor y compasión en cada acción. El anciano sonrió, sus ojos brillando con comprensión. Tienes razón, Arti. El trabajo que has hecho aquí es solo el comienzo. Ahora,
El reto es compartir esta paz con aquellos que más lo necesitan. La verdadera paz no es solo un estado de ser, es una acción que debe ser vivida en cada momento. Y así, en la quietud de esa noche, Aarti tomó la decisión de continuar su camino. Sabía que no podría cambiar el mundo de un solo golpe, pero sí podía cambiar la vida de aquellos a su alrededor, aquellos dispuestos a escuchar, a aprender, a sanar. Aarti caminó con una serenidad que solo quienes han alcanzado la paz interior pueden poseer. Su misión aún no había terminado, de hecho, acababa de comenzar. Mientras el viento acariciaba su rostro, una sensación profunda de gratitud la invadió. La paz había sido plantada y nada ni nadie podría arrebatársela. Aarti se alejó, sabiendo que la verdadera victoria era en el corazón de cada ser humano y ser viviente dispuesto a abrazar el cambio. Y así, bajo la luz de la luna, con el árbol de Bodhi como testigo de su crecimiento y transformación, Aarti se fue hacia el horizonte. El eco de su presencia resonaba en la quietud de la tierra.